Espero pues espero que todos hayan podido leer el cuento, que a todos los que están pues les haya llegado, eh, que les haya gustado. La idea es como darles como una introducción a lo que, a quién fue este gran escritor que lastimosamente nos dejó el año pasado y que lastimosamente no se conoce, pues como no se alcanzó como a conocer como más de su obra, porque realmente es un autor muy bueno y digamos que es un referente que yo siempre tengo o que siempre recomiendo como, como para enamorarse de la lectura, como para enamorarse de los libros, porque su obra, digamos que está muy encaminada a todo este mundo de los libros, de la lectura, de las bibliotecas. Entonces, bueno, comencemos con este autor llamado Carlos Ruiz Zafón. Bueno, entonces, ¿quién fue Carlos Ruiz Zafón? Carlos Ruiz Zafón nació en España en 1964 y murió en Estados Unidos en junio de 2020. Fue un novelista, guionista y publicista, y era uno de los autores más reconocidos de la literatura internacional de nuestros días, y el escritor español más leído en todo el mundo después de Cervantes. Imaginen pues el impacto, digamos, que él generó. Sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas, sobre todo, digamos, bueno, no más adelantico les voy contando de a poquito. Él en su infancia vivió en un apartamento cercano a la imponente Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, donde transcurrió su infancia. Le gustaba mucho el cine, la música y la lectura. Escribió historias desde chico y aunque la escuela le aburría, porque en una entrevista que le hacían decía que él fue o sea, que él no fue, digamos, como el alumno destacado, ni pues el mejor alumno, pero tampoco fue pues como el vago o el mal estudiante, ¿no? Simplemente él veía la escuela como un espacio para cumplir, porque él decía que él no aprendía mucho en la escuela, que él aprendió más de forma autodidacta que en la escuela. Entonces, él si bien, digamos, terminó sus años escolares y todo esto, no dice que no aprendió pues como mucho en la escuela, que él aprendió más como de su parte autodidacta y de que era un gran lector. Él estudió con los jesuitas en el colegio de San Ignacio de Samaluego. Se interesó por el cine y la producción audiovisual y se matriculó en Ciencias de la Información, carrera que no terminó para trabajar como creativo publicitario. eh, a él le resultó un empleo pues como publicista. Llegó a ser director creativo en la delegación barcelonesa de la importante agencia McCann World Group, hasta que en 1992 decidió abandonar la publicidad para consagrarse a la literatura, que fue, digamos, cuando comenzó con su carrera literaria. Decía no saber a qué se debía su vocación tan temprana, pero recordaba que aunque en su familia no había ninguna tradición literaria, para su padre el mundo de la lectura y de los libros era muy importante. Miren pues lo siempre el carácter o lo que se repite, digamos, en todos los escritores. O sea, todos los escritores son grandes lectores, ¿cierto? Entonces, algo importante, digamos, para el que va a comenzar a escribir, es importante que lea. O sea, tampoco es que va a correr, como hacen muchos, que es correr y correr, pues como leyendo como en una competencia, ¿no? Pero sí disfrutar la lectura
y leer pues en la medida de lo posible todo lo que se pueda, porque digamos que eso alimenta mucho el vocabulario, la ortografía, el lenguaje, ¿cierto? Entonces, muy importante al momento de escribir. Su primera novela fue El Príncipe de la Niebla. En muchas partes dicen que fue La Sombra del Viento, pero no. Realmente su primer novela fue El Príncipe de la Niebla, que fue una novela de misterio y juvenil. Se retira del mundo seducido por el bichito de la escritura, ¿cierto? Es así como en 1992 da vida a su primera novela titulada El Príncipe de la Niebla, que obtuvo el premio EDB de literatura juvenil. Safón, que desde pequeño había sentido fascinación por el cine y por la ciudad de Los Ángeles, usó el dinero del galardón para cumplir su sueño y partió a Estados Unidos, donde se radicó y pasó sus primeros años escribiendo guiones al tiempo que continuaba redactando nuevas novelas. El Príncipe de la Niebla, novela de misterio catalogada como de las mejores novelas juveniles de Carlos Ruiz Zafón. La trama transcurre en 1943, en un pueblo a las orillas del Atlántico, durante la Segunda Guerra Mundial, a donde huye la familia Carver de la ciudad y de la guerra, y donde se desarrolla un misterio relacionado con el espíritu del hijo de los antiguos propietarios, muerto en extrañas circunstancias, y un diabólico personaje llamado el Príncipe de la Niebla. Esta es la primera novela que forma parte de su trilogía llamada La Trilogía de la Niebla. Voy a compartirles varios videitos corticos como intros de cada una de sus novelas, pero son videitos pues corticos para que vayan viendo pues como su obra, ¿cierto? ¿Crees en los sueños? ¿Crees en fantasmas? ¿Oyes voces que proceden de un armario? Huyendo de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, los Carver se refugian en un pequeño pueblo de la costa. Sin embargo, una tragedia acaecida en 1936 planea aún sobre la aldea. Un misterioso jardín de estatuas y un buque maldito hundido en el fondo del mar guardan la respuesta. ¿Qué puede haber más terrible que una guerra? Mientras el mundo agoniza con la cruenta batalla que se libra en él, el fondo del mar esconde una amenaza mayor. El príncipe de la niebla acecha y, como la propia guerra, recluta jóvenes inocentes para llevarlos a la muerte. ¿Venderías tu alma al diablo para escapar de allí? Ante una realidad incomprensible, deberás aprender a sobrevivir. El príncipe de la niebla.
Bueno, ese es como el intro de El Príncipe de la Niebla, ¿cierto? Les voy a ir como mostrándoles varias intros ahí como corticos. Como la idea es como para que se encarreten y como que se antojen de leer a este autor. No hay mucho como información de él porque pues su partida fue como muy reciente, pero hay datos muy curiosos pues que bueno que conozcan y su obra pues como tal, como la introducción a cada una de sus obras para que se antojen de leerlo. Pues hay muchas personas que piensan, no, es que pereza Carlos Ruiz Zafón, porque es que todo el mundo está leyendo. Realmente, digamos, él se volvió, o sea, ahorita digamos que hay mucha gente que lo está leyendo, por un lado, porque pues, recién se murió y entonces normalmente sucede que cuando se muere un autor reciente, pues se vuelve como un éxito, pues, pero realmente la obra de Carlos Ruiz Zafón, sobre todo a partir de lo que es La Sombra del Viento, fue que se dio a conocer mucho, ¿cierto? Entonces, y no es como le decía yo a alguien, no es prejuzgar la obra de él ni el autor porque no es, o sea, es malo ver como a los autores como una moda, ¿cierto? Sino que muy bueno uno abordarlos y ya después sacar sus propios criterios. Y pues por lo menos para mí, que me encanta la lectura, que me encantan los libros y todo esto, Carlos Ruiz Zafón es un gran referente para atrapar a la gente en la lectura, para atraer a la gente a la lectura. Entonces, bueno, sigamos. Bueno, Zafón, amante de la novela del siglo XIX e influenciado por autores como Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy o Charles Dickens, también, aparte de eso, también fue fan de Stephen King. Lo comentaba en una entrevista que fue fan de Stephen King y Stephen King llegó a escribir sobre Carlos Ruiz Zafón y llegó a recomendar la obra de Carlos Ruiz Zafón, lo cual para él era pues un honor que a un autor que tanto admiraba como era Stephen King hablara de su obra y lo recomendara. Bueno, Carlos Ruiz Zafón prosiguió su carrera con títulos de misterio publicados por EDB como El Palacio de Medianoche, que es su segunda novela de esta trilogía de esta trilogía de la niebla. Entonces vamos a ver el intro de El Palacio de la Medianoche. Quizá tengas una historia personal y secreta que nunca hayas contado a nadie. Una historia que empieza en lo más profundo del corazón de las tinieblas. En una vieja y abandonada estación de tren maldecida, en la que murieron miles de personas inocentes. ¿Serás tú su próxima víctima? Calcuta, verano de 1932. En una India de primera mitad de siglo, caldeada por los enfrentamientos entre británicos e indios, y donde el monzón sacude con fuerza las noches en la ciudad, los miembros de la Chobar Society saben que esta es su última noche juntos. En el Palacio de la Medianoche, donde os reunís tus amigos y tú, jugando a sociedades secretas, sin saber que deberéis enfrentaros al más terrible enigma de la ciudad de los palacios. Dos ojos negros e insondables escrutan vuestros movimientos desde las sombras. El espectro de fuego errante vuelve a acechar.
con la avidez de una áspid mortífera. Ya no estás seguro en Calcuta y solo tu historia puede salvarte. ¿Crees que las palabras pueden más que las espadas? El Palacio de la Medianoche. Bueno, ese es como la de El Palacio de la Medianoche. People need the symbol. Es como la del Palacio de la Medianoche y bueno, ya enseguida les muestro la que sigue. Ahorita se los comparto, ahorita si algo se los comparto en el grupo de WhatsApp como para poder ir como avanzando. Bueno, la trama de esta segunda novela transcurre, o sea, esta novela la publicó en 1993, en 1994, un año después del Príncipe de la Niebla, y transcurre en 1932, concretamente en Calcuta, donde el espectro de un tren en llamas atraviesa la ciudad y los personajes principales se verán enfrentados a un horrible enigma relacionado con la historia de la ciudad de los palacios. Es también como de misterio, de fantasía. Bueno, de ahí sigue Las Luces de Septiembre, que es como la tercera parte de la trilogía de la Niebla. Esta fue publicada en 1995, o sea, un año después de El Palacio de Medianoche, y es una novela de género fantástico. La historia se desarrolla en un pueblo de Normandía llamado Bahía Azul, y donde la historia de una familia que se traslada a vivir a la mansión Cravenmore, propiedad de Lazarus Jane, un inventor y fabricante de misteriosos juguetes autómatas. En este escenario, una criatura de pesadilla, rencorosa y vengativa, se oculta en la profundidad del bosque y regresa del pasado para recuperar lo que fue suyo. Entonces, vamos a ver el intro de Las Luces de Septiembre. Querida Irene, a veces, embrujado por la memoria, me parece volver a ver sus ojos parpadeando en la oscuridad. Pero sé que no hay nadie. Nadie. ¿Hay alguien ahí? Alzas el candelabro, escrutas la penumbra y tragas saliva. Una titánica figura con los brazos extendidos y las alas desplegadas flota, suspendida y amenazadora, frente a ti. Sabes que es solo una máquina, pero te recorre un escalofrío. Ahogas un grito. ¿Lograrás escapar? El ángel de metal tiñe tu alrededor de tinieblas. No deberías haber ido al ala oeste. Te lo prohibieron. Te lo advirtieron. No deberías haber entrado ahí bajo ningún concepto. El ala oeste. Ahora que has descubierto el terrible secreto que esconde la mansión de Cravenmore, una voz susurra a tus espaldas. ¿Podrás escapar de sus amenazadoras garras? Querida Irene, no me hagas mucho caso. El mar tiene estas cosas. Todo lo devuelve después de un tiempo, especialmente los recuerdos. Las Luces de Septiembre. Bueno, entonces esta es como el intro de Las Luces de Septiembre, que es la tercera parte de la trilogía de la niebla. Ahí les voy como compartiendo para que vayan como anotando quienes estén de pronto interesados después en adquirir como una buena obra
y esta, digamos, que es muy buena, digamos, para atraer a los pelados a la lectura. Aparte de eso, pues esta trilogía la venden por separado, pero también la venden en conjunto. Entonces, no sé si me estoy viendo. ¿Me confirma si se está viendo? No estoy viendo. Juan, tienes el micrófono apagado. No has prendido el micrófono, Juan. Creo que estás Sí, hablando. ya. Ahora. Qué pena. Bueno, les estaba comentando que la trilogía de la niebla viene por tomos separados y se pueden comprar pues como por tomos separados, pero también viene esta edición que es como vienen las tres novelas en un solo tomo. Esta es la edición económica, que es como la edición de bolsillo. Hay otra pues que es más costosa, pues que es más bonita porque es más como edición de lujo. Pero vienen pues como se pueden comprar las tres juntas, o ya pues quien quiera ir pues como irlas comprando separado. Para quienes les vaya interesando, pueden ir mirando de pronto cuando salgan esas promociones que salen editoriales y todo eso, que las puedan ir como adquiriendo, quienes les vaya pues como interesando este autor. Bueno, entonces espérame, yo cierro esto. Listo. Entonces dice, en Estados Unidos vivió entregado a la escritura y no solo a las obras literarias, sino también de guiones cinematográficos. En esta última faceta quedó finalista de la prestigiosa beca que concede la Academia de Hollywood, la Nicholl Fellowship. Como aseguró en una ocasión, para él, el guión es un cubito de caldo y la novela es el guiso completo. Sin embargo, y tal vez por lo que conocía también ese mundo, Ruiz no fue amante de llevar sus novelas al séptimo arte. O sea, él decía que él no estaba de acuerdo ni aprobaba que sus novelas fueran llevadas al cine. Decía, lo que ocurre es que para mí estos libros, precisamente por su naturaleza, porque son un homenaje a la palabra escrita, no tienen ningún deseo de transformarse en algo más. Y para mí estas historias están narradas y escritas precisamente como yo las quería construir. Creo que que hay que intentar ser fiel a uno mismo y mantener la integridad de los proyectos. Está bien que los libros sean libros y no todo tiene que ser una serie de televisión, una película o un videojuego, comentó. Me parece pues como algo acertado, porque pues es que normalmente la gente espera, no, sí, yo espero que salga la película, o si sale la película antes, no, yo para qué me voy a leer el libro si está la película, o sea, y normalmente pues quienes leemos y nos gusta leer, sabemos que, que las películas y las series nunca van a ser igual, ni nunca se van a parecer al libro. Por ejemplo, yo me leí la primera novela de una trilogía de Stephen King que es policíaca, la cual se llama Mr. Mercedes. Y a esa trilogía le sacaron serie. Cuando yo leí el primer libro, me vi la primera temporada que se suponía se basaba en la primera novela y me dejó como que, uy, no, terrible, o sea, no. Es buena la serie, pero si se compara con el libro, se lo tira feo, feo, porque, o sea, no, o sea, dañan la historia a como la maneja, digamos, Stephen King. Entonces, por eso, digamos, muy acertada, digamos, o muy respetable esa posición de Carlos Ruiz Zafón. Entonces, bueno.
Como todo escritor, pues fue un lector voraz. Se leía un libro por semana. Pues, imagínense qué tan, lector era. Leer un libro por semana, bueno. Y aparte de eso, un dato que no se conocía mucho es que era melómano, ¿cierto? Les decía, uno de los mayores tesoros que el escritor catalán Carlos Ruiz Zafón guardaba con celo en su casa era una partitura de las Guerras de las Galaxias, que le regaló y dedicó el músico John Williams. Al respecto decía, la tengo en mi casa colgada y cada vez que paso por enfrente tengo que hacer una reverencia. Esta es mi segunda vida. A mí la música es lo que más me gusta en este mundo. Desde niño y le dedico mucho. Para mí es una fuente de disfrute, de belleza. Y como a mí siempre me ha gustado la música para cine, entonces me pregunto, ¿y por qué no escribo la música para mis propias historias? Dijo. Y es que él tiene, por ejemplo, él tiene una bueno, tiene, si todavía está, que es www.carlosruizafón.com, donde está pues como unas reseñas de sus novelas, de sus obras, de todas sus obras, y aparte también hay una música para descargar, que fue música que él compuso en piano para sus obras, sobre todo para la saga del Cementerio de los Libros Olvidados. Entonces ahí él compuso como una música para cada una de estas. Entonces él decía que cuando no estaba escribiendo o cuando necesitaba despejarse, se iba, o sea, dejaba de teclear el computador y se iba a teclear el piano. Confesó que comenzó a componer como un juego sin compartirlo a nadie, pero con los años, cuando les mostró sus creaciones a algunas personas, se dio cuenta de que eran muy aplaudidas. Fue entonces cuando decidió ponerlas en su página web. La vida sin música no vale la pena, anotó. Es la luz que redime e ilumina todo este mundo terrible que vivimos. Entonces, un dato muy, digamos, curioso, porque mucha gente no conocía como esos aspectos. Tenía un pequeño estudio de grabación musical en el que cobraban vida también sus pequeñas miniaturas musicales, que junto a sus premiados libros fueron sus hijos más amados. Para su orgullo, Zafón tuvo dos momentos musicales inolvidables. El primero, ver su música interpretada por la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Y el segundo, esa amistad que forjó con el genial compositor John Williams, compositor de la banda sonora de Star Wars, quien lo invitó a la grabación de la banda sonora de la última película de esta saga. Dice Cristian, ¿por qué son distintos cuando intenta interpretar lo que dice el libro en lugar de ver la película? Ah, bueno, sí. Hablando pues como de lo que mencionaba sobre las películas de los libros. Sí, claro, tiene a pasar mucho. Incluso El Resplandor de Stephen King, a ese autor, Stephen King detesta esa película porque él dice que no le dieron como el desarrollo al personaje el personaje principal no se le dio como ese desarrollo, se le mostró como una persona muy fría, como, ¿cierto? Mientras que él en la novela lo mostraba como más humano. Entonces, suele pasar mucho pues como con eso, con las películas y las series. Otro dato curioso de él es que era aficionado a los dragones. Entonces, al respecto decía, mi afición a los dragones viene de largo. Barcelona es ciudad de dragones, que adoman o vigilan muchas de sus fachadas, y me temo que yo soy uno de ellos. Quizá por eso, por solidaridad con el pequeño monstruo, hace ya muchos años que los colecciono y les ofrezco refugio en mi casa, Dragonera al uso. Al día de hoy ya son más de 400 criaturas dragonas las que hacen mi censo, que aumenta cada mes. Además de haber nacido en el año, por supuesto, del dragón,
Mis vínculos con estas bestias verdes que respiran fuego son numerosos. Somos criaturas nocturnas, aficionadas a las tinieblas, no particularmente sociables, poco amigas de hidalgos y caballeros andantes y difíciles de conocer. Carlos Ruiz Zafón mencionaba que a él le aterraban o le daba como pánico las multitudes, o le daban como nervios. Entonces, cuando iba, por ejemplo, a estas ferias del libro, donde lo invitaban, o donde iba de pronto, pues, como para curiosear y todo eso, el ver todo ese gentío, él lo ponía como nervioso, y más, pues, cuando empezaban, pues, detrás para firmas y todo eso, entonces, como que lo ponía un poco nervioso. Bueno, entonces, ya luego sale en 1999, publica su novela Marina. Esta era una novela juvenil por la que el autor sentía predilección y sentía como más personal de todas sus obras. Es posiblemente la más indefinible e imposible de categorizar. Es una historia urbana de misterio sobrenatural, donde los protagonistas van y vienen detrás de rastros, lugares misteriosos, casonas deshabitadas y jardines abandonados, papeles anónimos, entrevistas y finalmente las confesiones de personajes secundarios que se convierten en las herramientas predilectas de Carlos Ruiz Zafón para destaponar la trama. La novela indaga en el autodescubrimiento, propio de la novela de aprendizaje, en el afloramiento del amor y su difícil gestión, y en la melancolía producto de la fidelidad. El periódico The Guardian alabó la novela y escribió en su reseña que Marina es uno de esos libros que están destinados a ser devorados en una sola sesión, ya que realmente frenará cualquier hambre que pueda haber tenido por una buena lectura. Es una historia excelente. Asimismo, calificó el estilo narrativo de Zafón como simplemente hermoso. Esta novela es una novela corta. Es una novela corta, pero es muy bonita y es muy, como dice en ese comentario de The Guardian, es esa. Miren que es cortica. Y se devora uno pues, en un momentico. O sea, es muy fácil, de lectura muy, digamos, muy fácil, muy rápida. Entonces, bueno, voy a mostrarles ya entonces la intro de esta novela como tal. Bueno, esa es Marina. Ya ahora pasamos a su obra, digamos, más su cumbre, digamos, la que lo catapultó, digamos, al éxito, que fue su saga de El cementerio de los libros olvidados. Sobre todo su obra, pues como digamos, su obra cumbre, digamos que es la que más exaltan, que es La sombra del viento.
aunque para mí todas son grandiosas, sobre todo lo que es La sombra del viento y la que sigue de esta, ¿cierto? Entonces dice, su famosísimo Cuarteto del Cementerio de los Libros Olvidados fue un proyecto que estructuró como un rompecabezas cuidadoso, que tenía como fin reivindicar el placer por la lectura, pero sobre todo rendirle tributo a la memoria. Fue gracias a este proyecto que el autor tocó la fama. El primero de los libros, La sombra del viento, se convirtió en todo un fenómeno traducido a más de 40 idiomas, publicado en 50 países y con más de 10 millones de ejemplares vendidos en el mundo. Esa obra, la novela de La sombra del viento, al principio sacaron, no sé, sacaron como miles de copias, yo no me recuerdo, 200.000 o no recuerdo cuántas, y se agotó en un momentico. Se agotó de una, creo que el mismo día se agotó y ahí fue empezaron a sacar ya, la siguiente tirada fue ya de millones de millones de copias. Entonces, esa obra, digamos que lo impulsó, digamos, digamos, al éxito. Su fama lo llevó a alcanzar cifras envidiables en el mundo editorial, excepcionales en el panorama literario español y más propio de los grandes bestsellers anglosajones, con primeras ediciones de 1 millón de ejemplares en España o ventas de casi 250.000 ejemplares en solo un fin de semana. Yo comprendí, comenta Carlos Ruiz Zafón, yo comprendí que el cementerio de los libros olvidados no solo era una metáfora, digamos, de todo lo que perdemos en la literatura, sino que era algo más amplio, una metáfora sobre las ideas perdidas, sobre las ideas perdidas, sobre las personas olvidadas y sobre la destrucción de la memoria, de la identidad. Era un tema que me preocupaba y que me llevó a construir una historia que tuviera como centro de gravedad esta idea, porque creo que somos lo que pensamos y cuanto menos recordamos, menos somos y menos capaces somos de entender a dónde vamos y de dónde venimos, comentaba el autor. Los personajes que se pasean por las 4 novelas de la tetralogía de Ruiz Zafón se ubican a finales del siglo XIX, con la irrupción de la Revolución Industrial, un momento, como anota el autor, en el que supuso que la humanidad alcanzaría un gran esplendor económico y paradójicamente se sumergió en el siglo más sangriento de guerras de destrucción. Porque esta novela se desarrolla pues en plena, durante y después de la Guerra Civil Española. De esta manera, el autor traslada al lector a su natal Barcelona, desde donde va llevándose por la Guerra Civil Española, que empieza en 1936 y termina en el año 39, justo cuando comienza la Segunda Guerra Mundial en el resto de Europa. España está sumida en un monumento terrible de represión, de venganza del lado ganador. Todo eso crea unas condiciones sociales e históricas de extraordinaria penuria, de revanchas políticas, de presos. Yo intenté situar la saga de una serie de personajes que tienen que convivir con momentos históricos y cómo evolucionó. Pero para lograr este viaje, al igual que se estudian los hechos históricos, Ruiz Zafón se propuso crear una estructura narrativa a la que el lector puede entrar por 4 puertas diferentes, es decir, por cualquiera de las novelas. ¿Por qué? Porque esta tetralogía o esta saga son 4, ¿cierto? Son 4 novelas, pero el lector puede leerlo. O sea, no hay necesariamente, obligatoriamente empezar por una para entender otra, no. Cada novela se puede entender por separado. Claro, es mejor leerla en el orden cronológico, pero no hay, digamos, un inconveniente de que si yo leo la cuarta o leo la segunda no voy a comprenderla, no hay necesidad. Por eso habla de las 4 puertas. Mi ambición no era tanto crear esa saga lineal de 4 libros que continúan
uno detrás de otro, sino crear un laberinto de historias, de personajes y tramas, que una vez estuviera completo con los 4 libros, el lector pudiera recordar a su voluntad. Entonces, mientras unos lectores entraron en la lógica como fueron publicados, otros lectores entraron a través de otro de los libros, que les permitía tener una experiencia diferente, una perspectiva diferente sobre los personajes y sobre la historia. Mi ambición era ofrecer una experiencia caleidoscópica, dijo. Como dato curioso, contaba que si bien cuando comenzó tenía una arquitectura de todo el proyecto, con los años lo fascinó la evolución orgánica que fue sufriendo. Fue algo así como un itinerario de viaje en el cual sabes de qué estación sales, a cuál llegarás y en cuáles vas parando. Pero también era consciente de que como esto me iba a llevar años de trabajo, lo interesante de un proyecto de este tipo, aunque uno lo tenga muy diseñado desde el principio, es saber que hay que ser muy flexible. Entonces, digamos que esta obra, como les comentaba, pues cada una de ellas puede entrar por, digamos, por diferente lugar. Cuando comentaban de que era como un homenaje a la literatura, a la lectura y todo eso, es porque esta obra, la primera, en La sombra del viento, está muy, su historia digamos que está muy relacionada con todo lo que es el universo del libro, todo lo que es el mundo del libro. O sea, ahí está el lector, está el libro, está una biblioteca, entonces la historia se desarrolla alrededor de todo eso, pues es una historia muy, que le atrapa desde el principio, que si digamos una persona ve el libro dirá, uy, no, pero es que eso tan largo, pero realmente cuando uno lo empieza, se devora el libro. Y lo digo porque, por ejemplo, yo llegué a compartirle el libro a alguien que no leía casi o leía muy poco, y decía, uy, pero es que eso tan largo, y yo dije, no, pues comiénselo, y si no le gusta, le presto otro. Y se lo leyó rápido y me dijo, ay, tiene otro y présteme el que sigue, porque la historia es muy, muy buena y es muy bonita. Entonces, con respecto a La sombra del viento, La sombra del viento fue publicada en 2001, fue finalista en el premio Fernando Lara y se reveló internacionalmente, logrando convertir su obra en un bestseller en España y Alemania, siendo recibido con entusiasmo también en los Estados Unidos. La novela, ambientada en la Barcelona de la posguerra, muestra la obsesión por parte de un joven llamado Daniel Semper con la figura de un escritor de nombre Julián Carax, el olvidado autor de un libro titulado La sombra del viento. Entonces, les voy a compartir la intro de este libro. Los invito a que porfa no se olviden de llenar el formulario porque por ahí pues les envío las invitaciones. Igual pues es importante para poder compartir, digamos, eh, esa información y otra pues como importante. Bueno, esa es La sombra del viento. Entonces, esa historia, digamos que está
relacionada con un libro, ¿cierto? Aquí es, digamos, donde de algún modo se da a conocer lo que es el cementerio de los libros olvidados. Cementerio de los libros olvidados resulta que es, no les voy a hacer spoiler, simplemente les voy a dar como una introducción al libro. El cementerio de los libros olvidados es una biblioteca secreta donde van a parar todos esos libros que son olvidados. O sea, olvidados por sus escritores, olvidados por sus lectores, olvidados, digamos, de esas librerías que llegaban a quebrar y digamos, no tenía dónde ir a parar esos libros, todos iban a parar allá. Entonces, ese cementerio era, o sea, se decía cementerio porque iban a parar pues, allá todos estos libros, pero era una biblioteca inmensa que quienes leyeron el cuento sabrán pues como algo, ¿cierto? Que es un laberinto de libros. Entonces la idea con esta biblioteca era que todo aquel que conociera esta biblioteca debía adoptar un libro. Entonces el adoptar un libro era leer el libro, ¿cierto? El adoptar un libro era buscar un libro de su colección y adoptarlo, o sea, leerlo y compartirlo, como algo así como darle vida al libro, ¿cierto? Como sabemos, darle vida al libro es leerlo, es compartirlo. Si yo tengo X libros en mi biblioteca, pero no leo ninguno, es como si no existieran, como si estuvieran muertos. Entonces, la idea es muy romántica, ¿cierto? Es esa idea romántica de darle vida al libro. Y a partir de ese libro se empieza a desarrollar toda una historia de misterio, porque es como si los personajes se salieran del libro y empieza a desarrollarse con una historia oscura y a aparecer personajes que aparentemente estaban en la historia y como que se salieron. Entonces es muy buena, es muy buena. Entonces en la historia, entonces está esta biblioteca, está este libro, digamos, misterioso, que precisamente se titula La sombra del viento, y está el lector este que investiga todo ese misterio, y aparte de eso, el personaje es hijo o sea, el papá del personaje es un librero. Entonces está mezclado todo lo que es el universo del libro. Está el bibliotecario, está el lector, está la biblioteca, está las librerías. Entonces es muy bonita la historia. Muy, muy recomendable como para que se lean esta saga tan bonita. El juego del ángel es la continuación de esta saga. Dice, después del éxito de La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón volvió con otro misterio de época ambientado en la ciudad de Barcelona y con centro primordial en el mundo librero. El personaje protagonista narrador es el clásico antihéroe, un personaje solitario, cínico, perdedor, cuya personalidad viene definida por los diferentes contactos que van surgiendo en el libro, sea las figuras mentoras, los intereses románticos, los profesionales o los amistosos. El más interesante es el mantenido con Andrea Scorelli. Es como el antagonista de la historia, que se llama Andreas Corelli, un personaje mefistofélico que le vincula a Fausto no solo por la similitud del título angelino, sino por la negrura del ambiente, el pacto perverso, las apariciones mágicas o la odisea dantesca en un escenario bien definido. Esta novela es más oscura que la anterior. Digamos, la otra es más relacionada con el libro. Esta es como más oscura, como con un personaje, digamos, siniestro, que es Andreas Corelli. Entonces, vamos a ver la intro. El juego del ángel es una apasionante novela que nos adentra en la Barcelona de los años 20. Una Barcelona
Oriente. Una ciudad de luces y sombras. Escenario privilegiado para una gran historia de intriga y romance. De amor y amistad. El juego del ángel nos convierte en graciosos. Bueno, esa es la segunda novela de esta tetralogía llamada El cementerio de libros olvidados. La tercera es El prisionero del cielo. El tercer volumen de sus historias en torno al cementerio de los libros olvidados, El prisionero del cielo, es una novela que retoma el protagonismo de Daniel Semper y Fermín. Estos dos personajes no aparecen en la historia de El juego del ángel, o bueno, algo así. Envueltos en esta ocasión en la resolución de un terrible secreto que un inquietante personaje amenaza con desvelar. El libro contiene los constantes de tono y atmósfera de los anteriores trabajos de Ruiz Zafón, ambientados en la ciudad de Barcelona, con una mezcla hábil y ágil entre relato urbano, pulp e intriga literaria histórica con ecos decimonónicos. La ligación entre personajes moldeados con experiencias pasadas, básicos vínculos sentimentales y acciones con motivos enigmáticos sirven para configurar una trama menor. Esta es muy buena también. Bueno, creo que... Miren a ver si lo tengo por acá. No. Bueno, no, me faltó la de El prisionero del cielo. Entonces, bueno, digamos con la que sí que... La última, la que cierra, digamos, esta tetralogía, se llama El laberinto de los espíritus. Con El laberinto de los espíritus, tercera entrega de la saga con el protagonismo de Daniel Semper. O sea, tercera porque, digamos, este personaje, Daniel Semper, el que aparece en La sombra del viento, aparece solo en La sombra del viento, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. Ya cuando ustedes la lean se darán cuenta, pues, como por qué no aparece en la otra. Y bueno, nos lleva a la Barcelona de finales de los años 50. Tras la misteriosa muerte de su madre Isabela, Daniel siente un vacío amigo. Cuando se encuentra cerca de resolver el enigma, Semper descubre una conjura que le lleva al encuentro de Alicia Gris, un alma nacida de las sombras de la guerra que la desvela la historia secreta de la familia.
Aquella noche, soñé que regresaba al cementerio de los libros olvidados. Y que la memoria del rostro de mi madre me había abandonado. Y del modo en que se saben las cosas en los sueños, sabía que la culpa era mía y solo mía, porque no merecía recordarlo y porque no había sido capaz de hacerle justicia. Una historia no tiene principio ni fin. Tantrada. Una historia es un laberinto infinito de palabras, imágenes y espíritus conjurados para desvelarnos la verdad invisible sobre nosotros mismos. Una historia es, en definitiva, una conversación entre quien la narra y quien la escucha. Y un narrador solo puede contar hasta donde le llega el oficio, y un lector solo puede leer hasta donde lleva escrito en el alma. Esa es la regla maestra que sostiene todo artificio de papel y tinta. Porque cuando se apagan las luces, se silencia la música y se vacía el patio de butacas. Lo único que importa es el espejismo que ha quedado grabado en el teatro de la imaginación que alberga todo lector en su mente. ¿Es esta entonces una historia de amor o de guerra? Fermín se encogió de hombros. ¿Cuál es la diferencia? Y así, al amparo de la medianoche, un par de subus y un embrujo de recuerdos que amenazaba con desvanecerse en la niebla del tiempo, Fermín empezó a hilvanar los hilos que habrían de tejer el final y el principio de nuestra historia. Se basa como en la búsqueda de saber la verdad del protagonista de esta tetralogía. Ya les voy a compartir como lo que dice el autor con respecto a esta tetralogía. El ciclo de novelas del Dios y de bandas era crear una serie de historias que combinaran todos los géneros clásicos de la literatura en un género nuevo,
y homenajear un poco a todas las figuras que forman parte del mundo del libro, los lectores, los escritores, los libreros, los editores, todo el mundo que existe en torno al mundo de los libros. En ese sentido había una primera novela, La sombra del viento, que era la historia de un lector, la historia de este niño que a través del descubrimiento de la literatura y de un libro misterioso, pues de un modo también descubre la vida y descubre una gran aventura que se oculta detrás de este enigma de un libro que encuentra llamado La sombra del viento. En el caso del juego del ángel vivíamos un poco la historia de un escritor, entrábamos en la mente de un novelista que está perdiendo la razón, que está descendiendo en el abismo de su propia locura, y un poco descendíamos con él en su propio enigma, en su propia disolución de su identidad. En El prisionero del cielo teníamos la aventura de un personaje, del personaje un poco por excelencia en la saga, que era Fermín Romero de Torres, y descubríamos un poco quién era de verdad. Él nos desvelaba quién era y la historia. Por supuesto, recuperamos a todos los demás personajes y hacemos de nuevo ese gran homenaje a la lectura, al mundo de los libros, a la palabra, al lenguaje. Y en ese sentido hay un gran esfuerzo por mi parte un poco por transmitir esa sensación del placer de la palabra, del gozar con las imágenes, con las texturas, con los colores del texto. Para transmitir una historia, para transmitir unos personajes, una atmósfera. Y esta es un poco la culminación de lo que era este experimento, un poco el crear el laberinto de historias en el cual pudiéramos entrar por diferentes puertas, que pudiéramos leer en cualquier orden, que pudiéramos incluso releer y descubrir 1000 detalles nuevos que no habíamos visto la primera vez, y el descubrir las vidas y las aventuras de los personajes desde muchos prismas diferentes a través de esta gran combinación de géneros, de resortes y de técnicas literarias, un poco para culminar en un texto grande, en un grupo de novelas y de historias y de narraciones que nos permiten disfrutar de todo Bueno, esto entonces y ese es homenajear un como poco pues, al arte de contar lo historias que y al comentaba, arte de digamos, el disfrutar de autor con ellos. respecto a esta gran obra. Y como dice él, cuando, no sé, pues, qué opinan, digamos, de las relecturas, ¿cierto? Pero creo que cuando uno relee a veces un libro, se encuentra con cosas nuevas. Y a mí me pasó, por ejemplo, con esta historia, de que uno descubre cosas que de pronto en la primera lectura no había leído. Y esta es una obra que, digamos, vale mucho la pena leer. Yo este incluso me la he leído 2 veces y a uno le dan ganas de volverse a leer después de mucho tiempo, como retomar Hola, ¿me escuchan? Sí, Juan, ya se te escucha. Qué pena, se me cayó el internet. Bueno, sí, entonces lo que les decía es que esta obra, digamos, fue como un homenaje que el autor sacó a todos sus lectores, sobre todo los que leían, los que lo siguieron en toda esta saga del Cementerio de los Libros Olvidados. Es una colección de cuentos, de todos sus cuentos. Y en esta obra, entonces, es donde aparece el cuento que les compartí de La Rosa de Fuego. La Rosa de Fuego fue como el cuento en el que él quiso, digamos, como de alguna forma, contar como el origen de dónde surgió ese, ese laberinto de los libros olvidados. Bueno, como les comentaba, el autor murió el año pasado, en junio, murió de un cáncer de colon y bueno, entonces ya
La Rosa de Fuego, no sé, espero que la hayan leído, que les haya gustado. Es un cuento corto. Es, es bueno, en ella habla, pues, como les comentaba, como el origen de ese cementerio de los libros olvidados. Eh, no sé si de pronto alguien quiere comentar algo respecto al cuento, a una opinión, pues, como de lo que les haya parecido. Saben que, o sea, la idea de que sea interactivo esto es que, pues, que todos participen, que por algo, digamos, se les comparto las lecturas para que, pues, todos como den su opinión y así sabe uno, pues, como que les ha gustado la dinámica, los libros que abordamos y todo eso. Este libro, este cuento lo publicó en una revista y lo publicó como motivo del día del libro. Pues como en homenaje, digamos, a eso, publicó este cuento. Fue un regalo por el San Jordi que se celebra en España y el Día del Libro. Eso fue, él lo publicó en el 2012 en la revista Magazine y en Diario Ibiza. Con respecto a la época, el cuento está situado en la época de la Inquisición española en el siglo XV, principalmente en la Barcelona del año 1454. El argumento comenta, en esta época Cataluña estaba sumida en una gran crisis provocada por una crisis de subsistencia y una crisis demográfica causada por la peste negra el siglo pasado, además de problemas financieros generados por el endeudamiento de instituciones públicas. Nos encontramos con una ciudad que se recupera poco a poco de una mortal plaga de fiebre que se había extendido por toda Barcelona en invierno. Una nave de un barco, es encontrado a la deriva con un único superviviente, Edmond de Luna, quien se trae consigo un cuaderno escrito en otra lengua. El cuaderno será entregado al cura Jorge de León, quien ordenará a Raimundo Semper que se le traduzca, desvelando la historia de Edmond de Luna, el hacedor de laberintos. Bueno, no han comentado nadie, no lo han leído, no lo leyeron, no les gustó. El cuento es como de misterio, es de aventura y fantasía. Sus personajes fueron Edmond de Luna, que era el hacedor de laberintos, el emperador Constantino, Raymond Semper, que era el impresor, y Jorge de León, que era un cura inquisidor. Bueno, dice Jenny, sí, ya, y a mí me encantó. Bueno, me gusta que les guste la lectura. Los demás no leyeron el cuento. Bueno, la historia en sí trata de alguien, era un inventor, un creador de laberintos que estuvo en busca digamos, de alguien que le diera a cambio algo que lo motivara, como que le diera un secreto, no dinero, no riqueza, nada de eso, sino algo increíble por hacer un laberinto. Y entonces él se negaba pues constantemente como a los ofrecimientos para hacer laberintos, hasta que a él lo contactan para que se entreviste con el emperador Constantino, ¿cierto? Y este emperador le propone o le dice que le haga un laberinto, pero un laberinto de libros, ¿cierto? Un laberinto para guardar, digamos, los secretos. Y a cambio, él le va a dar un frasquito, es como un frasquito con él dice que es sangre de dragón. Y le da aparte es como un grano de arena que no recuerdo bien, si me recuerdan de los que han leído, de los que lo leyeron,
es como un grano que tiene que ver como con Jesucristo o algo así, no recuerdo. Eso, una lágrima de Jesucristo. Entonces, entonces resulta que la ciudad de Constantinopla estaba siendo invadida por los turcos. Entonces, él estuvo trabajando en el diseño del laberinto, hasta que al final dio con el diseño, pero ya cuando estaban siendo invadidos. Bueno, dice Liliana, este cuento es muy importante para entender el verdadero origen del cementerio de libros y cómo desde muchas décadas atrás los Semper estuvieron destinados a ser parte de él. Ajá. Porque, como les comentaba en las pasadas, pues en las que estuvimos hablando de las novelas, Daniel Semper o sea, es como el personaje principal, pero como pueden ver, aquí hay otro personaje que es el impresor, que es digamos, como de los primeros Semper que tuvieron que ver con la historia, pues, del cementerio de los libros olvidados, y tuvieron que ver directamente, digamos, con la creación de este laberinto y cómo, digamos, desde sus antepasados estaban relacionados con, con los libros, ¿cierto? Si ustedes quieren, el cuento es corto, si quieren se lo leo o no, o mejor no, para los que no lo han leído. Me dicen si quieren se lo leo o no. Silencio, dicen sí, dicen no. Bueno. Entonces el cuento se llama La Rosa de Fuego. Dice así. Hubo un tiempo en que las calles de Barcelona se teñían de luz de gas al anochecer y la ciudad amanecía rodeada de un bosque de chimeneas que envenenaba el cielo de escarlata. Barcelona se asemejaba por entonces a un acantilado de basílicas y palacios entrelazados en un laberinto de callejones y túneles atrapados bajo una bruma perpetua de la cual sobresalía una gran torre de ángulos catedralicios, aguja gótica de gárgolas y rosetones, en cuyo último piso residía el hombre más rico de la ciudad, el abogado Ebeli Scrooge. Espera un momento que no me haya equivocado. Ay, no, perdón. Estaba leyendo el que no era. Qué pena con ustedes, hombre. Ya decía que me parecía raro ese cuento. Sí, espérame. Ahora sí. Qué pena ahí que me equivoqué. Bueno, y así llegado el 23 de abril, los presos de la galería se volvieron a mirar a David Martin, que yacía en la sombra de su celda con los ojos cerrados, y le pidieron que les contase una historia con la que ahuyentar el tedio. Os contaré una historia, dijo él, una historia de libros, de dragones y de rosas, como manda la fecha, pero sobre todo una historia de sombra y ceniza, como mandan los tiempos, de los fragmentos perdidos de El prisionero del cielo. Cuando lean ese libro se van a dar cuenta por qué es un fragmento de ahí. Dice, 1. Cuentan las crónicas que cuando el hacedor de los laberintos llegó a Barcelona a bordo de un bajel procedente de Oriente, ya portaba consigo el germen de la maldición que habría de teñir el cielo de la ciudad de fuego y sangre. Corría el año de gracia de 1454 y una plaga de fiebre había diezmado la población durante el invierno, dejando la ciudad velada por un manto de humo ocre que ascendía de las hogueras donde ardían cadáveres y mortajas de centenares de difuntos. La espiral de miasma podía verse a lo lejos, reptando entre torreones y palacios para alzarse en un augurio funerario que advertía a los viajeros que no se aproximasen a las murallas y pasaran de largo. El Santo Oficio había decretado que la ciudad fuera desellada
y su investigación había determinado que la plaga se había originado en un pozo cercano al barrio judío de Cal de Sanauja, donde una diabólica conjura de usureros semitas habían envenenado las aguas, tal y como días de interrogatorios a hierro demostraron más allá de cualquier duda. Expropiados sus cuantiosos bienes y arrojados a una fosa del pantano, lo que quedaba de sus despojos. Solo cabía esperar que la oración de los ciudadanos de bien regresara la bendición de Dios a Barcelona. Cada día que pasaban eran menos los fallecidos y más los que sentían que lo peor ya había quedado atrás. Quiso, empero, el destino que los primeros fueran los afortunados y los segundos pronto hubieran de envidiar a quienes habían dejado ya aquel valle de miserias. Para cuando alguna voz tenue se atrevió a sugerir que un gran castigo caería de los cielos para purgar la infamia perpetrada in nomine Dei contra los comerciantes judíos, ya era tarde. Nada cayó del cielo excepto ceniza y polvo. El mal, por una vez, llegó por mar. El buque fue avistado al alba. Unos pescadores que separaban sus redes frente a las murallas del mar lo vieron emerger de la bruma arrastrado por la marea. Cuando la proa encalló en la orilla y el casco se escozó a babor, los pescadores se encaramaron a bordo. Un hedor intenso emanaba en las entrañas del barco. La bodega estaba inundada y una docena de sarcófagos flotaba entre los escombros. A Edmundo de Luna, el hacedor de laberintos y único superviviente de la travesía, lo encontraron atado al timón y quemado por el sol. Al principio lo tomaron por muerto, pero al examinarlo pudieron observar que todavía le sangraban las muñecas bajo las ataduras y que sus labios exhalaban el frío aliento. Portaba un cuaderno de piel en el cinto, pero ninguno de los pescadores pudo hacerse con él, pues para entonces ya se había apersonado en el puerto un grupo de soldados cuyo capitán, siguiendo órdenes del palacio episcopal, que había sido alertado de la llegada del buque, ordenó que se trasladase al moribundo al cercano hospital de Santa Marta y apostó a sus hombres para que custodiaran los restos del naufragio hasta que los oficiales del Santo Oficio pudieran llegar para inspeccionar el barco y dilucidar cristianamente lo que había sucedido. El cuaderno de Edmund de Luna fue entregado al gran inquisidor Jorge de León, brillante y ambicioso paladín de la Iglesia, que confiaba en que sus empeños en pos de la purificación del mundo le granjeasen pronto la condición de beato, santo y luz viva de la fe. Tras somera inspección, Jorge de León dictaminó que el cuaderno había sido compuesto en una lengua ajena a la cristiandad y ordenó que sus hombres fueran a buscar a un impresor llamado Raimundo de Semper, que tenía un modesto taller junto al portal de Santa Ana y que, habiendo viajado en su juventud, conocía más lenguas de las que eran aconsejables para un cristiano de bien. Bajo amenaza de tormento, el impresor Semper fue obligado a jurar que guardaría el secreto de cuanto le fuese revelado. Solo entonces se le permitió inspeccionar el cuaderno en una sala custodiada por centinelas en alto de la biblioteca de la casa del asediado, junto a la catedral. El inquisidor Jorge de León observaba con atención y codicia. «Creo que el texto está compuesto en persa, su santidad», musitó Semper aterrorizado. «Todavía no soy santo», matizó el inquisidor, «pero todo se andará. Prosiga». Fue así como durante toda la noche el impresor de libros Semper se dedicó a leer y a traducir para el gran inquisidor el diario secreto de Edmund de Luna, aventurero y portador de la maldición que habría de traer la bestia Barcelona. 30 años atrás, Edmund de Luna
había partido de Barcelona rumbo a Oriente en busca de prodigios y aventuras. Su travesía por el mar Mediterráneo le había llevado a islas prohibidas que no aparecían en mapas de navegación, a compartir lecho con princesas y criaturas de naturaleza insaciable, a conocer los secretos de civilizaciones enterradas por el tiempo y a iniciarse en la ciencia y el arte de la construcción de laberintos. Don que habría de hacerle célebre y merced al cual obtuvo empleo y fortuna al servicio de sultanes y emperadores. Con el paso de los años, la acumulación de placeres y riquezas apenas significaba nada ya para él. Había saciado su sed de codicia y ambición más allá de los sueños de cualquier mortal, y, ya la madurez y sabiendo que sus días caminaban hacia el ocaso, se dijo que nunca más volvería a prestar sus servicios a menos que fuese a cambio de la mayor de las recompensas, el conocimiento prohibido. Durante años declinó las invitaciones para construir los más prodigiosos e intrincados laberintos, porque nada de lo que le daban a cambio le era deseable. Creía que no había tesoro en el mundo que se le hubiese brindado cuando llegó a sus oídos que el emperador de la ciudad de Constantinopla requería sus servicios, a cambio de los cuales estaba dispuesto a ofrecer un secreto milenario al que ningún mortal había tenido acceso durante siglos. Aburrido y tentado por una última oportunidad para reavivar la llama de su alma, Edmund de Luna visitó al emperador Constantino en su palacio. Constantino vivía bajo la certeza de que tarde o temprano el cerco de los sultanes otomanos acabaría con su imperio y borraría de la faz de la tierra el saber que la ciudad de Constantinopla había acumulado durante siglos. Por este motivo, deseaba que Edmund proyectase el mayor laberinto jamás creado, una biblioteca secreta, una ciudad de libros que habría de existir oculta bajo las catacumbas de la catedral de Hagia Sofía, donde los libros prohibidos y los prodigios de siglos de pensamiento pudieran ser preservados para siempre. A cambio, el emperador Constantino no le ofrecía tesoro alguno, simplemente un frasco, un pequeño botellín de cristal tallado que contenía un líquido escarlata que brillaba en la oscuridad. Constantino sonrió de modo extraño al tenderle el frasco. He esperado muchos años antes de poder encontrar al hombre merecedor de este don, explicó el emperador. En las manos equivocadas, este podría ser un instrumento para el mal. Edmund lo examinó fascinado e intrigado. Es una gota de sangre del último dragón, murmuró el emperador. El secreto de la inmortalidad. Durante meses Edmund de Luna trabajó en los planos para el gran laberinto de libros. Hacía y rehacía el proyecto sin quedar satisfecho. Había comprendido entonces que ya no le importaba el pago, pues su inmortalidad sería consecuencia de la creación de aquella prodigiosa biblioteca, y no de una supuesta poción mágica de leyenda. El emperador, paciente pero preocupado, le recordaba que el asedio final de los otomanos estaba próximo y que no había tiempo que perder. Finalmente, cuando Edmund de Luna dio con la solución al gran rompecabezas, ya era tarde. Las tropas de Mehmed II el Conquistador habían cercado Constantinopla. El fin de la ciudad y del imperio era inminente. El emperador recibió los planos de Edmund maravillado, pero comprendió que nunca podría construir el laberinto bajo la ciudad que llevaba su nombre. Pidió entonces a Edmund que intentase eludir el cerco junto a tantos otros artistas y pensadores que habrían de partir rumbo a Italia. Sé que encontrará el lugar idóneo para construir el laberinto, amigo mío. En agradecimiento, el emperador le entregó el frasco con la sangre del último dragón, pero una sombra de inquietud nublaba su rostro al hacerlo. Cuando le ofrecí este don,
Apelé a la codicia de la mente para tentarle, amigo mío. Acepté también este humilde amuleto, que tal vez algún día apelará a la sabiduría de su alma y el precio de la ambición es demasiado alto. Si el precio de la ambición es demasiado alto. El emperador se desprendió de una medalla que llevaba al cuello y se la tendió. El colgante no contenía oro ni joyas, apenas una pequeña piedra que parecía un simple grano de arena. El hombre que me la entregó me dijo que era una lágrima de Cristo. Edmund frunció el ceño. Sé que no es usted hombre de fe, Edmund, pero la fe se encuentra cuando no se busca, y llegará el día en que sea su corazón, no su mente, el que anhele la purificación del alma. Edmund no quiso contrariar al emperador y se colocó la insignificante medalla al cuello, sin más equipaje que los planos de su laberinto y el frasco escarlata. Partió aquella misma noche. Constantinopla y el imperio caerían poco después tras un cruento asedio mientras Edmund surcaba el Mediterráneo en busca de la ciudad que había dejado en su juventud. Navegaba junto a unos mercenarios que le habían ofrecido pasaje, formándolo por un rico mercader a quien aligerar de su bolsa una vez en alta mar. Cuando descubrieron que no portaba riqueza alguna, quisieron echarlo por la borda, pero él les persuadió para que le permitiesen seguir a bordo, contándoles algunas de sus aventuras a modo de Sherezada. El truco consistía en dejarlo siempre en la miel de los labios. Le había enseñado un sabio narrador en Damasco. Te odiarán por ello, pero te desearán aún más. A ratos libres empezó a escribir sus experiencias en un cuaderno. Para vedarlo de la mirada indiscreta de aquellos piratas, lo compuso en persa, una lengua prodigiosa que había aprendido durante sus años en la antigua Babilonia. A medida que atravesaba, se toparon con un buque a la deriva sin pasaje ni tripulación. Portaba grandes ánforas de vino que llevaron a bordo y con las que los piratas se emborrachaban todas las noches, mientras escuchaban las historias que contaba Edmund, a quien no le permitían probar gota alguna. A los pocos días la tripulación empezó a enfermar, y pronto los mercenarios fueron muriendo uno tras otro, víctimas del veneno que había ingerido en el vino robado. Edmund, el único a salvo de aquel destino, los fue metiendo en los sarcófagos que los piratas llevaban en la bodega, fruto del botín de alguno de sus pillajes. Solo cuando él, el único que quedaba con vida a bordo y temía morir perdido a la deriva en alta mar, en la más terrible de las soledades, osó abrir el frasco escarlata y olfatear el contenido durante un segundo. Bastó un instante para que vislumbrara el abismo que quería apoderarse de él. Sintió el vapor que reptaba desde el frasco sobre su piel y vio por un segundo sus manos cubrirse de escamas y sus uñas convertirse en garras más afiladas y mortíferas que el más temible de los aceros. Aferró entonces aquel humilde grano de arena que pendía de su cuello y suplicó a un Cristo en el que no creía su salvación. El negro abismo del alma se desvaneció y Edmund respiró de nuevo al ver que sus manos volvían a ser las de un mortal. Selló el frasco de nuevo y se maldijo por su ingenuidad. Supo entonces que el emperador no le había mentido, pero que aquello no era pago ni bendición alguna, era la llave del infierno. Cuando Semper acabó de traducir el cuaderno, la primera luz del alba asomaba entre las nubes. Poco después el inquisidor, sin mediar palabra, abandonó la sala y 2 centinelas entraron a buscarlo para conducirlo a una celda de la que tuvo certeza que jamás saldría con vida. Mientras Semper
daba con huesos en la mazmorra, los hombres del gran inquisidor acudían a los restos del naufragio, donde oculto en un cofre de metal habían de encontrar el frasco escarlata. Jorge de León los esperaba en la catedral. No habían conseguido encontrar la medalla con la supuesta lágrima de Cristo a la que aludía el texto de Edmund, pero el inquisidor no tuvo reparo, pues sentía que su alma no preciaba de purificación alguna. Con los ojos envenenados de codicia, el inquisidor tomó el frasco escarlata, lo alzó al altar para bendecirlo y, dando gracias a Dios y al infierno por aquel don, ingirió el contenido de un trago. Transcurrieron unos segundos sin que sucediese nada. Entonces el inquisidor empezó a reír. Los soldados se miraron unos a otros desconcertados, preguntándose si Jorge de León había perdido el juicio. Para la mayoría de ellos fue el último pensamiento de sus vidas. Vieron cómo el inquisidor caía de rodillas y una bocanada de viento helado barría la catedral, arrastrando los bancos de madera, derribando figuras y cirios encendidos. Luego escucharon cómo su piel y sus miembros se quebraban, cómo entre los aullidos de agonía la voz de Jorge de León se hundía en el rugido de la bestia que emergía de sus carnes, creciendo rápidamente en un amasijo ensangrentado de escamas, garras y alas. Una cola jalonada de aristas cortantes como hachas se extendía en la mayor de las serpientes. Y cuando la bestia se volvió y les mostró el rostro surcado de colmillos y los ojos encendidos de fuego, apenas tuvieron valor para echar a correr. Las llamas les sorprendieron inmóviles, arrancándoles la carne de los huesos como el vendaval arranca las hojas de un árbol. La bestia desplegó entonces sus alas y el inquisidor San Jorge y dragón al tiempo alzó el vuelo atravesando el gran rosetón de la catedral en una tormenta de cristal y fuego para elevarse sobre los tejados de Barcelona. La bestia sembró el terror durante 7 días y 7 noches, derribando templos y palacios, incendiando cientos de edificios y despedazando con sus garras las figuras temblorosas que encontraba suplicando misericordia tras arrancar los techos sobre sus cabezas. El dragón carmesí crecía tras día y devoraba cuanto encontraba a su paso. Los cuerpos desgarrados llovían del cielo y las llamas de su aliento fluían como las calles como un torrente de sangre. Al 7º día, cuando todos en la ciudad creían que la bestia iba a arrastrar por completo y a aniquilar a todos sus habitantes, una figura solitaria salió de su encuentro. Edmund de Luna, apenas recuperado y cojeando, ascendió a las escalinatas que conducían a la azotea de la catedral. Allí esperó a que el dragón le avistase y fuera a por él. De entre las nubes negras de humo y brasa emergió la bestia en vuelo rasante sobre los tejados de Barcelona. Había crecido tanto que rebasaba en tamaño el templo del que había emergido. Edmund de Luna pudo ver su reflejo en aquellos ojos inmensos como estanques de sangre. La bestia abrió las fauces para engullirlo, volando ahora como una bala de cañón sobre la ciudad y arrancando terrados y torres a su paso. Edmund de Luna extrajo entonces aquel miserable grano de arena que pendía de su cuello y lo apretó en el puño. Recordó las palabras de Constantino y se dijo que la fe le había por fin encontrado y que su muerte era un precio muy pequeño para purificar el alma negra de la bestia, que no era sino la de todos los hombres. Alzó así el puño que hacía la lágrima de Cristo, cerró los ojos y se ofreció. Las fauces lo engulleron a la velocidad del viento y el dragón se elevó en lo alto, escalando las nubes. Quienes recuerdan aquel día dicen que el cielo se abrió en dos
y que un gran resplandor prendió el firmamento. La bestia quedó envuelta en las llamas que resbalaban entre sus colmillos, y el batir de sus alas proyectó una gran rosa de fuego que cubrió totalmente la ciudad. Se hizo entonces el silencio, y cuando volvieron a abrir los ojos, el cielo se había cubierto como en la noche más cerrada, y una lenta lluvia de copos de ceniza brillante se precipitó desde lo más alto, cubriendo las calles, las ruinas quemadas y la ciudad de tumbas, templos y palacios, con un manto blanco que deshacía al tacto y que olía a fuego y maldición. Aquella noche, Raimundo de Semper consiguió escapar de su celda y regresar a casa para comprobar que su familia y su taller de impresión de libros habían sobrevivido a la catástrofe. Al amanecer, el impresor se acercó hacia la muralla de mar. Las ruinas del naufragio que había traído a Edmund de Luna de regreso a Barcelona se mecían en la marea. El mar había empezado a desguazar el casco y pudo penetrar en él como si se tratase de una casa a la que hubieran arrancado una pared. Recorriendo las entrañas del buque, a la luz espectral del alba, el impresor encontró por fin lo que buscaba. El salitre había carcomido parte del trazo, pero los planos del gran laberinto de los libros seguían intactos tal y como Edmund de Luna lo había proyectado. Se sentó sobre la arena y los desplegó. Su mente no podía abarcar la complejidad y la aritmética que sostenía aquella ilusión, pero se dijo que vendrían mentes más preclaras, capaces de dilucidar sus secretos, y que hasta entonces, hasta que otros más sabios pudieran encontrar el modo de salvar el laberinto y recordar el precio de la bestia, guardaría los planos en el cofre familiar, donde algún día, no albergaba duda ninguna, encontraría al hacedor de laberintos, merecedor de tamaño desafío. Y fin, esa era el cuento de La Rosa de Fuego. Espero pues que les haya gustado. Para quienes quieran seguir la historia, hay un cuento en ese libro que les decía de la ciudad de vapor que se llama El Príncipe de Parnaso, del Parnaso. Esa historia sigue como en orden cronológico esa historia del libro del cementerio de los libros olvidados. Se llama El Príncipe de Parnaso. Y en él aparece el personaje de Cervantes, ¿cierto? Aparece como un personaje de Cervantes. Es muy bonita ese cuento. Para quienes después adquieran este libro, lean ese cuento. Entonces, bueno, ese era como lo que les traía. Sí, sí. Y es muy bonito porque habla pues como de alguien pues que no tenía fe como en nada y lo lleva pues como a eso, ¿cierto? Y miren que o sea, todo es muy histórico, digamos, en los cuentos de Safón, porque miren que hablan de la Inquisición, ¿cierto? Hablan de la época de la Inquisición, de la Barcelona antigua, pero visto pues también desde la parte fantasiosa, con lo de los dragones, la historia de misterio alrededor de este personaje Edmund de Luna y de el laberinto de libros, que después se conoce como el cementerio de los libros olvidados. En El Príncipe del Parnaso continúan pues como se retoma esa historia también del cementerio de los libros olvidados. Bueno, les iba a compartir ahí como una frasecita ahí a la carrera. Dice frasecitas de libros de Ruiz Zafón. Dice, pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su corazón. Aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creemos haber dejado atrás, nos acompañarán toda la vida y esculpen un palacio en nuestra memoria al que, tarde o temprano, no importa cuántos libros leamos, cuántos mundos descubramos, cuánto aprendamos o olvidemos, vamos a regresar. Habla mucho como de esos libros que nos despertaron ese amor por la lectura y que siempre vivirán pues como en el recuerdo de todo lector.
Un libro es un espejo y solo podemos encontrar en él lo que llevamos dentro. Al leer ponemos la mente y el alma y esos bienes cada día más escasos. Y esos son bienes cada día más escasos. Eso aplica mucho como hoy en día donde lo digital y las tecnologías, digamos que alejan tanto a la gente como de la lectura. Alguien dijo alguna vez que en el momento que te paras a pensar si quieres a alguien, ya has dejado de quererle para siempre. El que siente mucho apego a un rebaño es que tiene algo de borrego. Loco es el que se tiene por cuerdo y cree que los necios no son de su condición. Hablar es de necios, callar es de cobardes, escuchar es de sabios. Y bueno, bueno, hay peores cárceles que las palabras. Yo les iba a comentar que teníamos para la sesión del 24 de abril, teníamos esta novela, no sé si algunos ya la habrán empezado a leer o otros no, a partir de la aplicación que nos compartió el compañero Nelson, que yo se las volví a compartir creo que hoy en el grupo de WhatsApp. Para quienes no están en el grupo de WhatsApp, pues no sé, si aquí hay alguien que no está en el grupo de WhatsApp y quiera estar, de pronto alguien que me pueda compartir el enlace. La idea es que íbamos a abordar esta novela, pero yo les tenía otra propuesta. La idea era como aplazar esta novela para mayo, sería para para el 8 de mayo, aplazar esta novela para el 8 de mayo y hacer como el 24 cae Día del Idioma. Entonces quería como hacer algo especial ese día, no sé, como una pijamada literaria o una velada literaria, como ustedes prefieran. Les digo pijamada porque pues pijamada es nos quedamos hablando de literatura, leemos, mejor dicho, sea pijamada o sea velada, la idea es como compartir lecturas de poemas, quien tenga de pronto escritos propios, compartirlos y leerlos, sean cuentos o sean poesías o lecturas de poemas que cada quien le guste. Entonces era como la idea pues como que tenía, hablar como de literatura, de libros que estemos leyendo, no sé. Recibo sus opiniones ya como para terminar. O si ustedes prefieren, pues seguimos con esta novela para el 24. Quedó pendiente, me dicen, entonces, ¿qué dicen? Sí, me escucharon o... Ok. ¿Quién más? Ok, listo. Igual yo... Ah, listo, bueno. No, 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 no. No, pero, bueno, pero esperen. Pero la idea es que se lean primero el libro, no se dañen el libro con la película. Primero léanse el libro. Porque esa es la idea. La idea es como que podamos, o sea, que se lean el libro, que disfruten la experiencia del libro y luego se vean la película. Porque ahí tiene, digamos, uno como la visión crítica del libro y no de pronto la película les... Si ven primero la película y no leen el libro antes, entonces digamos que eso les va a afectar, digamos, como la imaginación que tiene uno al momento de leer el libro. O bueno, ya cada quien verá. Bueno, entonces yo de todas maneras les voy a compartir en el grupo de WhatsApp la misma propuesta para ver qué dicen, porque muchos no están y muchos no asistieron o se fueron antes, entonces para saber y ya pues como ir cerrando. Entonces, sí, eso vamos a hacer entonces. Entonces, bueno, no, espero que les haya gustado. Lastimosamente, pues como no hubo mucha participación, no hubo como algo muy interactivo. Yo siempre trato de que todo sea interactivo, pues y la idea es como, esa es la idea de yo compartir la lectura, que todos participemos, no como que sea algo catedrático, yo hablar y hablar y hablar, sino como que todos participemos. Pero bueno, de todas maneras, se reciben sus comentarios, sus propuestas en el formulario que ya se les compartió.
Y bueno, para todos una feliz noche, un feliz resto de fin de semana. Y así quedamos. Felices lecturas. Muchas gracias, Ángela, por tu apoyo. Bueno, Juan, con mucho gusto. Gracias a todos por la asistencia y un feliz fin de semana. Ok.